Hacer una película es difícil, pero estas se pasaron de la raya, porque hacerlas fue una verdadera pesadilla. Destrucción, peleas entre actores y hasta un set donde se hicieron pruebas nucleares. Estas son las películas con la producción más desastrosa de toda la historia. ¿A quién no le ha pasado que vas hacia algún lugar y para pasar el rato te pones un video de calidad de The Top Comics, pero olvidas que solo tienes 3 pesos de datos? Por suerte la ciudad está llena de redes Wi-Fi gratuitas, pero alto ahí, ni el modo incógnito te va a salvar, que al usar estas redes, el proveedor de internet va a saber todo lo que haces, tu nombre, el de tu ex y hasta el de tu perro Max. Pero tranquilos que CyberGhost VPN está aquí para ofrecerles navegar de manera segura en todo momento y en todo lugar, pues cifra y redirige el 100% del tráfico a través de servidores seguros en más de 100 países y mantiene tu privacidad a salvo. Pero CyberGhost tiene más beneficios, pues te permite desbloquear un montón de catálogos de más de 40 plataformas de streaming como Prime Video o Netflix, y así ver todas esas películas y series que normalmente no están disponibles en tu país, además de videojuegos y más contenidos a los que normalmente no podrías acceder desde tu país. Lo mejor es que puedes usar la app de CyberGhost VPN en Windows, macOS, Android y iOS para proteger hasta 7 dispositivos al mismo tiempo. Así que no dejes pasar esta oportunidad y únete a los más de 38 millones de usuarios utilizando el enlace en la descripción. Además de aprovechar esta oferta por solo $2.03 al mes con 4 meses gratis, además de gozar de 45 días de reembolso. Así que no esperes más para descargar CyberGhost VPN. Alien 3. El debut de David Fincher como director pudo ser también el final de su carrera, y lo peor es que fue en una de las sagas más queridas por los cinéfilos. La tercera entrega de Alien tuvo un presupuesto de $50 millones aproximadamente, y para cuando se contrató a Fincher para dirigir, la extinta Fox ya había gastado millones en una producción que nunca rindió frutos, despidiendo al primer director, Vincent Ward. Esto mientras aún se construían los sets y teniendo un guión que no se terminó de escribir sino hasta 2 semanas después del inicio del rodaje. Con todo esto ya había bastante incertidumbre de parte de los productores de Fox cuando el proyecto llegó a manos de Fincher. El apellido del director llama la atención hoy en día, pues sería eventualmente el artífice de filmes trascendentales como Fight Club y Seven, entre muchas más. Pero Fox limitó la visión de Fincher, imponiendo decisiones creativas que no gustaron al equipo. Al no tener el guión listo, se comenzó a rodar sin una historia estructurada y finalizada, lo que obligó a improvisar y a cambiar escenas sobre la marcha. E inevitablemente la inexperiencia de director novato hizo que Fincher sucumbiera ante la presión del estudio y la magnitud de una superproducción de millones de dólares. Tras escapar de los xenomorfos, la teniente Ellen Ripley se estrella en un desolado planeta prisión habitado por peligrosos convictos, donde ya saben se tiene que escapar de una criatura y yari yari. La película terminó siendo cuestionada fuertemente por un guión que parecía tirar por la borda lo que construía la película anterior de James Cameron, matando en los primeros minutos a 2 de los protagonistas de la película anterior, Newt y Hicks, y con la niña y con el gato no, Fox. Además de esto, sus efectos especiales piteros no ayudaron en nada, como este terrible PNG de Ripley muriendo. La entrega no le gustó ni a los críticos ni a los espectadores. Además fue vapuleada por los fans, ya que literalmente aniquila a los protagonistas de toda la perra saga, y de todas formas revivieron a Ripley en la 4ª parte. Pero hay que decir que aunque Alien 3 fue odiada por la crítica y la audiencia, logró ser rentable, acumulando $159 millones, que fue poco si tomamos en cuenta que tuvo casi el doble de presupuesto que la segunda, y aunque no sepultó la carrera de Fincher, estuvo muy cerca. Pero hey, al menos nos dejó este gran meme. Justice League. Hoy en día todos sabemos que el Snyderverse terminó siendo un desastre, pero en 2017 la gente en verdad pensaba que Justice League sería equiparable a Avengers de 2012, y con esto se consolidaría el universo DC en el cine. Qué ingenuo fue el pobre Mr. X, porque lo que realmente terminó pasando es que se evidenciaron los problemas que ya venía cargando el estudio, como la prisa de querer sumarse al tren de los superhéroes y una falta de liderazgo de parte de los productores en Warner. Los problemas empezaron antes de siquiera rodar la película, esto porque el estudio estaba bastante nervioso por las críticas hacia Batman v Superman, que aunque tuvo un buen desempeño en taquilla, recaudando $873 millones, fue duramente criticada principalmente por su guión. Sí, ya saben, el Marta y todo ese pedo. Esto hizo que Warner restringiera bastante la libertad creativa de Snyder para esta nueva entrega, imponiendo una duración estricta de menos de 2 horas y demandando cambios urgentes para aligerar el tono. Todo se terminó de romper con el fallecimiento de la hija de Snyder durante la producción, evento que hizo que el director tuviera que abandonar la película, y esta trágica situación fue el pretexto perfecto del estudio para sustituir a Snyder por Joss Whedon. Después de todo, él dirigió Avengers de 2012, la película que queremos ser, y además también hizo Avengers Age of Ultron. ¿Qué de malo podría pasar? Refilmaciones, CGI de reputa mierda,
una corrección de color horrenda y un tono que pasa por momentos de lo ridículo a lo ofensivo. Justice League de 2017 le hizo perder a Warner entre 60 a 100 millones de dólares, y el desastre fue tan evidente que hasta le dieron chance a Snyder de regresar a hacer su versión, de más de 4 horas y hasta en blanco y negro, con todo su slow motion que cómo le mama este güey. Pero el problema de las refilmaciones fue monumental, porque Joss Whedon y el productor Jeff Jones quedaron baneados casi de Hollywood, pues muchos actores como Ray Fisher alzaron la voz contra actitudes abusivas. Todo esto crearía un efecto mariposa inmenso que acabaría con muchos despidos, una nueva dirección para DC y podríamos decir que culminó hasta con la venta del estudio. ¿Qué más desastre que eso? Solo, a Star Wars Story. Desde que Disney adquirió Lucasfilm en 2012, el camino hacia la expansión del universo de Star Wars ha sido turbulento, con una nueva trilogía que jamás despegó y una saturación de contenido en Disney Plus que diluyó a la marca. Solo fue únicamente uno de los proyectos que abonaron a este desgaste. Pero bueno, si regresamos en el tiempo, las cosas no iban tan mal, aparentemente. Y después del gran éxito de Rogue One en 2016, los ejecutivos de Disney estaban más que decididos a seguir desarrollando películas y series antológicas que expandieran el universo de Star Wars, y el personaje de Han Solo parecía el indicado para otra precuela que nos contara qué pasó antes de que conociéramos a este personaje. No obstante, los problemas salieron a relucir antes de encender las cámaras, pues la historia estaba originalmente en manos del guionista Lawrence Kasdan, guionista de Empire Strikes Back y Return of the Jedi, pero este tuvo que abandonar el proyecto para coescribir el guión de The Force Awakens, por lo cual tuvo que dejar en su puesto a su hijo, Jonathan Kasdan. Esto, además de retrasar el proyecto, pues nos hace preguntarnos quién carajos conoce a Jonathan Kasdan. Esto sí que es nepotismo con todas las de la letra. Además, para dirigir el proyecto se habían elegido a Phil Lord y Chris Miller, directores de Lluvia de Hamburguesas, 21 Jump Street y The Lego Movie. Ambos estaban comisionados a hacer una comedia espacial con atracos, cosa que no parecía muy descabellada. El problema fue que ya comenzado el rodaje en 2017, en un gran coitus interruptus, la producción se echó para atrás y a solo 3 meses de concluir la producción, los directores fueron despedidos. Esto porque los ejecutivos de Disney no estaban de acuerdo con el tono cómico que le estaban dando a la cinta, por lo que fueron reemplazados por el experimentado Ron Howard, que inició extensas regrabaciones. Al pobre Howard se le pidió que prácticamente hiciera una película diferente, teniendo un montón de material grabado que no le serviría para nada, por lo que tuvo que refilmar aproximadamente el 70% de la película nuevamente, convirtiendo a Solo en una de las películas más caras de la historia, con un costo que superó los 250 millones de dólares. Un completo desastre. Prácticamente hizo una nueva película, llamando de regreso a todos los actores a regrabar. Esto llevó a varios problemas, como que el actor del villano principal, Michael K. Williams, no pudiera regresar para sus escenas por conflictos de agenda, siendo sustituido por Paul Bettany, lo cual cambió al villano completamente, pues originalmente Dryden Boss se había concebido como un híbrido entre animal y humano, pero finalmente se decidió ponerle unas pequeñas cicatrices a Bettany en el rostro y ya. Supongo que estaba harto de pasar horas en maquillaje, y para que la película resultara rentable, como ya lo he explicado en otras ocasiones, tendría que haber triplicado su presupuesto, o sea, casi llegar cerca del billón de dólares, cosa que obviamente no logró, y con una taquilla de menos de 400 millones de dólares resultó en pérdidas de 75 millones de dólares para el estudio. En general, se comprobó que intentar sustituir a Harrison Ford era un error. Alden Ehrenreich, a pesar del esfuerzo que hacía, no logró llenar los zapatos del personaje, y la película carece del peso que debe tener una cinta de Star Wars en el cine. Y bueno, toda esa pendejada de mostrarnos cómo se autonombró Han Solo, simplemente dejaron muy mal parada la película. No tengo familia, estoy solo. De ser un capo, Han pasó a ser un lerdo. Y con esta falta de conexión con la audiencia y las excesivas regrabaciones, terminamos con un producto que se siente parchado y bastante flojo. The Revenant. Alejandro González Iñárritu es muy conocido por llevar sus rodajes a extremos insanos, como lo vimos en la escena del choque de Amores Perros. No importa si alguien estuvo a punto de morir, a huevo te acuerdas de ese choque, porque no mames, qué pedo. También recordamos la escena de la regadera con Gael García cuando su hermano lo golpea con el tubo, que también implicó un gran riesgo, ya que el director se rehusó a usar utilería, y en la escena vemos a Gael con una leve protección en el brazo, para que no se lastimara cuando lo golpeara. O sea, Iñárritu literalmente te va a partir la madre con tal de que salga su película. Con todo esto no es de extrañar que una de sus películas más ambiciosas resultara ser un gran dolor de huevos. Para empezar con lo obvio, tenemos que hablar del clima. La película se filmó en ubicaciones remotas de Canadá y Argentina, donde el crew tenía que filmar en temperaturas que son inferiores a los menos 25 grados centígrados y que llegaron hasta los menos 40 grados centígrados, lo que provocó que el equipo de cámara se rompiera y los actores sufrieran riesgo de hipotermia, además de obviamente cagarse de frío en cada toma sin tener que actuar. Y encontrar una locación fría para grabar tampoco fue de lo más sencillo, pues la producción, que dependía de un paisaje invernal, sufrió
cuando la nieve se derritió repentinamente en Alberta, Canadá, obligando a reubicar gran parte de la filmación a Ushuaia, Argentina, en busca de nieve, lo cual elevó costos y tiempos. Al parecer esto también llevó a DiCaprio a convertirse en un empedernido ambientalista. Bueno, ya era, pero ahora más porque lo forzaron a mascar hígado de bisonte real a pesar de ser vegetariano. Y las decisiones de cámara complicaron las cosas casi tanto como el frío, pues el director de fotografía Emanuel Lubezki e Iñárritu insistieron en filmar casi exclusivamente con luz natural, cosa que limitaba la jornada laboral a pocas horas al día, retrasando enormemente el rodaje. En adición a esto, Iñárritu decidió filmar en orden cronológico para captar la evolución física de los personajes, cosa que casi nunca ocurre, pues esto complica cualquier producción. Normalmente vas grabando todas las escenas en una locación y luego te mueves a la siguiente sin importar el orden cronológico del guión. Esta decisión ambiciosa complicó logísticamente todo e hizo que se tuviera que mover todo el equipo de producción a través de paisajes difíciles en una secuencia lineal. Todas estas elecciones hicieron que la película, que comenzó con un presupuesto estimado de $60 millones, llegó a un costo final de $135 millones, lo que obviamente causó serios conflictos entre Iñárritu y el productor Jim Scotch-Dupol, que terminó con la salida del productor del set. También, debido al frío, las condiciones extremas y la presión, alrededor de 15 a 20 miembros del equipo renunciaron o fueron despedidos. Y el protagonista tampoco la tuvo fácil, pues Leonardo DiCaprio describió el rodaje como el más difícil de su carrera. Como les dije, tuvo que masticar vísceras reales, pero además durmió en el cadáver de un caballo para maximizar el realismo. Bueno, al menos le dieron su Oscar después de tanto desmadre y se lo dedicó a la vaquita marina. La producción, que fue toda una odisea, tuvo buenos resultados, ganando 3 premios Oscar, además de ser un éxito en taquilla, recaudando más de $533 millones, multiplicando casi 4 veces su costo de producción. Así que en este caso se puede decir que valió la pena. Mad Max Fury Road. La siguiente producción también tuvo a Tom Hardy, pero aquí el desastre fue un poco más grave y lo involucró directamente. Fury Road tuvo de todo, desde un atraso de 28 años, más de 480 horas grabadas, peleas entre actores e incluso una disputa legal entre su director y el estudio. Desde 1998, George Miller intentó revivir la saga de Mad Max, y en algún punto se planteó volver junto con Mel Gibson para retomar su icónico papel de Max Rokatansky. También se tenía en mente a Uma Thurman en el papel de Furiosa, pero los atentados del 11 de septiembre hicieron que no se pudieran llevar a cabo nunca esas filmaciones, ya que se vieron afectadas las empresas aseguradoras que eran indispensables para una película de acción. Años más tarde, Miller dio pausa a su secuela para dirigir Happy Feet, esa película animada con un pingüino yucateco. Me llamo Ramón Carlos Boyer García Sánchez Santa María la Niña Pinta. Y no lo culpamos, está chidillo el Happy Feet. Y además, esa película fue un éxito considerable en taquilla, que incluso le hizo a Miller considerar brevemente que la película de Mad Max fuera animada. Pero pasando los años, cuando Miller retomó el proyecto, ya no podía contar con Mel Gibson. Esto porque básicamente estaba funado, y además tenía como 100 años. Bueno, no tanto, pero ya era muy mayor para el rol. Esto lo hizo encontrar a su nuevo protagonista en Tom Hardy. Miller dijo que Hardy sería su nuevo Rokatansky porque poseía el carisma de los animales, y pues nada más había que ver The Dark Knight Rises para darse cuenta de que Hardy tenía la mirada fría y los huevos como para partirle la madre a Batman, y también para ser el simp más grande de la historia del cine. Pero no nos desviamos. Junto a él llegó Charlize Theron, con más que un portentoso currículum. Con sus actores listos, la producción comenzó en Australia, en un pueblo minero abandonado donde Miller había rodado buena parte de las entregas anteriores. Pero ahora el problema era el clima, pues 2 semanas antes de empezar a rodar se enfrentaron a lo que fue definido como unas lluvias torrenciales que solo se dan una vez cada siglo, y el desierto se transformó en un bonito jardín, muy poco posapocalíptico, lo que hizo que la producción, que ya estaba lista desde 2010, se paralizara durante un año. Miller estaba dispuesto a esperar, pero debido a la guerra de Irak, que amenazaba con retrasar de nuevo el rodaje por cuestiones financieras, Miller cedió y trasladó el rodaje a Namibia, donde tuvieron que arrancar la preproducción de cero, y allí se llevó a cabo un rodaje durísimo. Durante 9 meses sufrieron tormentas de arena y temperaturas extremas que llevaron a varias personas del equipo a sufrir hipotermia en los rodajes nocturnos, lo que obviamente afectó el ánimo de trabajo y también disparó el temperamento de los actores protagonistas. Y bueno, los personajes de Hardy y Theron al inicio no se caen muy bien en la película, pero cabe decir que era peor en la vida real porque ambos parecían odiarse. El problema principal era que los dos actores tomaron diferentes aproximaciones en la construcción de sus personajes, que incluso se reflejó en su forma de trabajar en el set, pues mientras a Tom le costaba llegar a tiempo al set y su actuación era más visceral, Charlize era extremadamente disciplinada, precisa en su actuación y siempre era la primera en el set. Nicholas Hoult comentó acerca de esta filmación diciendo que era como si te fueras de vacaciones de verano y los adultos no parecen de discutir en la parte delantera del auto. El conflicto entre los dos protagonistas llegó al punto más álgido cuando Hardy se presentó 3 horas tarde en el set, cuando Theron llevaba todo ese tiempo maquillada y preparada para actuar. Ella estalló exigiendo que se multara a Hardy, y la respuesta de él fue tan
tan agresiva que Theron exigió terminar el rodaje con un productor acompañándola continuamente a todas partes. Con el paso del tiempo han reconocido ambos los errores que cometieron y reconocen el excepcional trabajo de sus compañeros por aguantarlos básicamente. Y con todo el desmadrito que se estaba armando dentro del set, el mismísimo presidente de Warner, Jeff Robinoff, viajó hasta Namibia para establecer una fecha límite para la finalización del rodaje, pero entonces las escenas en la ciudadela donde se abre y se cierra el film aún no se habían rodado, así que digamos que la situación estaba grave. Cuando se confirmó que no llegaban a tiempo, el equipo tuvo que idear alternativas a ese material que faltaba, planteando la posibilidad de usar voz en off durante la primera persecución, dando contexto al espectador sin necesidad de mostrar la fuga de Max de la ciudadela. Por suerte, el presidente de Warner fue despedido de su puesto, y su sustituto entendió la situación, dándoles más tiempo para terminar la filmación. Pero la postproducción tampoco fue sencilla, ya que Margaret Sixel, la esposa de Miller, era la editora encargada del proyecto, y tuvo la tarea titánica de ensamblar las escenas con 480 horas de material, que por si no es obvio, es un chingo de material. Pero su asombroso trabajo para esta película le ganó un Oscar, que pues era lo mínimo que merecía. Y bueno, al final, la película no fue un éxito total en taquilla, pero al menos triunfó en crítica, siendo nominada a 10 premios Oscar y llevándose 6 de ellos. Finalmente, ya en 2018 surgieron más problemas porque la productora de George Miller demandó a Warner, ya que según se le había prometido entregar la película sin exceder el presupuesto pactado, lo que llevó al retraso de las secuelas de la franquicia como Furiosa, la cual se estrenó hasta 2024 cuando aparentemente las cosas entre Miller y Warner se habían calmado. Jaws. Y pasamos del desierto al mar, con una de las películas más memorables de la historia, con una de esas cancioncitas que cualquiera podrá replicar sin siquiera haber visto la película. El rodaje de Tiburón también fue una pesadilla, ya que como se van dando cuenta, cuando la película involucra grabar en lugares y situaciones extremas como un desierto o el mar, las cosas se complican mucho. A diferencia de la mayoría de películas que utilizan tanques de estudio, Steven Spielberg insistió en filmar en el océano para mayor realismo. Esto provocó problemas incontrolables, corrientes, mareos constantes del equipo, barcos que aparecían en el horizonte y la destrucción de equipos de cámara por el agua salada. Cabe destacar que Spielberg tenía solo 27 años y apenas era su segundo largometraje para cines. Pero el mayor problema de toda la producción fue que el protagonista de la cinta empezó a fallar en cuanto tocaba el agua de mar. Y claro, nos referimos al Don Tiburoncín. Los motores de Bruce, como le apodaron al tiburón robótico, se corroían y se atascaban con la sal de mar, haciendo que en palabras del propio Spielberg, se viera tonto. Las articulaciones de la marioneta fallaban y la cosa solo terminaba hundiéndose. Todas estas situaciones obligaron a replantear el film y cambiaron el enfoque de menos es más. De esa manera, en lugar de enseñar al monstruo por completo, se sugiere su presencia en planos a ras de agua, con puntos de vista inquietantes, silencios tensos y, claro, el clásico pianito compuesto por John Williams. Este inicialmente fue recibido como una broma, pero al final del día ha trascendido como uno de los leitmotiv más reconocibles de la historia del cine. Este conjunto de elementos convirtieron la imaginación del espectador en un verdadero monstruo y transformaron al filme más cercano a una película de Hitchcock que a un blockbuster de una criatura gigante. Aunque lograron salvar el asunto del tiburón, el presupuesto se duplicó, ya que al inicio la inversión era de solo $4 millones, pero se disparó a casi 9, y el rodaje pasó de 55 días previstos a 159 días en el agua. A pesar de tener también algunos roces con los protagonistas principales, hoy en día diríamos que estaban cocinando una terrible película, pero en realidad Tiburón rompió récords reuniendo más de $450 millones, tirándole a Spielberg una carrera como el creador del blockbuster norteamericano. Y aunque hoy en día ya no da tanto miedo, en su momento esta película creó pánico en las playas alrededor del mundo. Waterworld. Este fracaso también fue subacuático, y lo curioso es que el mismísimo Spielberg advirtió desde su experiencia filmando Jaws que filmar en el mar era una pésima idea. Pero a Kevin Costner, productor y protagonista de este bodrio, le valió madres. Y este man siguió adelante con el proyecto que terminaría con su ascendente carrera en Hollywood. Por entonces, Costner era toda una estrella, habiendo protagonizado el éxito en taquilla El guardaespaldas, y también había consolidado su carrera como director con Danza con Lobos, la cual obtuvo 7 Óscares. Por tanto, lo único que le faltaba era convertirse en un héroe de acción, y por tanto se propuso producir Waterworld. Cuando la producción empezó, el guión ya había sido reescrito 36 veces,
lo cual vislumbraba un poquito el desastre. La idea era hacer un Mad Max, pero en el agua. Y en vez de costar 4 millones como la primera Mad Max, esta costó entre 235 y 250 millones de dólares. O sea, básicamente una pendejada porque a nadie le interesa ver Mad Max en el agua. En su momento, este enorme presupuesto la situó como la película más costosa jamás hecha, y Costner colocó en la dirección a su amigo Kevin Reynolds en contra de Universal, que prefería un director más consolidado como Robert Zemeckis. Y además, para ahorrar dinero, Universal prefirió no encargar ningún estudio sobre el clima de la costa de Kona, Hawái, donde se filmaría la película. Esto probó ser un error gravísimo, ya que durante el rodaje, esta costa sería asolada por 2 huracanes que pararon la producción y destrozaron los decorados por completo. Eso significó que la producción empezó con un atraso de 90 días, una idea de mierda y un presupuesto de pesadilla. Excelente, Kevin, esta sí que es una danza con lobos. Además, el mar movía constantemente los decorados, porque pues existe algo que se llama marea, por lo cual era una pesadilla comenzar la producción cada día acomodando todo de nuevo, lo que generó otro problema. Y es que por cada 15 minutos de retraso en la hora de comida, el estudio debía pagar $30 a cada trabajador, lo que llevó a que el estudio terminase pagando $3 millones solo en compensaciones por retrasos de comida. Y a lo anterior se le sumaba que cada día los médicos atendían a 50 miembros del equipo víctimas de náuseas, resfriados y fiebres. Esto porque vivían en casas prefabricadas durante el rodaje, mientras el bueno de Kevin Costner se alojaba en una villa que le costaba al estudio $4,500 la noche, incluyendo mayordomo, chef y piscina con vista al océano. Pinche producción toda pendeja, me la pela, yo soy Kevin Costner. Estás viendo y no ves, Kevin. Tu carrera se estaba hundiendo como esos props de tu película culera. Todo llevó a que el director abandonara el proyecto antes de terminar el rodaje, por lo que Costner tuvo que acabar la película él mismo, contratando a Josh Whedon para que lo ayudara a modificar el guión. Y con esto ya vimos que Josh ha estado en los mayores desastres de Hollywood. Finalmente la película se estrenó recaudando $264 millones, siendo un desastre porque apenas recaudó lo que costó, y sepultando la carrera de Kevin Costner, que jamás se recuperó del todo después de eso. Hollywood te puede perdonar un fracaso, pero nunca la arrogancia desmedida de creer que un Mad Max en el agua va a estar chida. Y sí, me refiero también a ti, pinche Avatar 3 o 2, ya no me acuerdo cuál es. Apocalypse Now. Famoso por superar los 238 días de rodaje en Filipinas, exceder masivamente el presupuesto y enfrentar condiciones extremas, claro que si hablamos de rodajes infernales, tenemos que hablar de Apocalypse Now. Francis Ford Coppola había callado bocas con El Padrino parte 1 y 2, donde ya había tenido bastantes rencillas con el estudio al ejecutar su visión de unos mafiosos que se veían muy cabrones mientras comían y hablaban mucho. Pero hacer la que muchos consideraban la mejor duología de la historia no era suficiente para Coppola, por lo que se aventuró a hacer una macroproducción bélica donde un grupo de personajes se unen para buscar a un enigmático militar. La idea sonaba cool si Coppola no fuera un genio loco. La filmación inició en 1976 y se suponía que sería un rodaje de 5 meses, pero al final duraría más de un año. El director Francis Ford Coppola despidió a su protagonista, Harvey Keitel, después de unas semanas de trabajo y lo reemplazó con Martin Sheen, lo cual probó ser una pésima decisión porque más adelante durante una escena de acción, el actor sufrió un ataque cardíaco casi fatal en el rodaje. Pero la idea de filmar todo in situ fue la peor idea, ya que el clima tampoco ayudó, pues el tifón Olga que azotó ese año destruyó la costosa escenografía que ya había sido montada, deteniendo la producción por 2 meses. Además, algunos actores se infectaron con parásitos intestinales, mientras que otros aprovecharon y se dedicaron a la fiesta y al consumo de sustancias en el set. Ya saben, como para aportar un poco de realismo al desmadre de la película. Y además, como ya saben, Marlon Brando era un actor bastante problemático. Este hacía el papel del enigmático militar, y para el rodaje llegó excesivamente pasado de peso y sin preparación alguna, lo que forzó a Coppola a reescribir el guión y a reajustar el final de la película con escenas que solo lo muestran entre la penumbra y las sombras, cosa que si bien funciona bien para el misticismo del personaje, lo hicieron porque Brando estaba bien marrano, y además no se aprendía sus diálogos y se inventaba unas mamadas bien fumadas. Y sí, Coppola tenía que decirle como señor Brando, está diciendo mucha mamada, ¿podría concentrarse en el guión? A medida que pasaba el tiempo, la filmación se excedió tanto del presupuesto que Coppola asumió él mismo el financiamiento del proyecto e hipotecó su casa para financiar los desastres que ocurrieran. Ya saben que a Coppola se le da eso de autofinanciarse, pero a diferencia de Megalópolis, el chistecito sí le salió bien en esta ocasión, ya que a pesar de que la producción costó aproximadamente $32 millones, ha recaudado hasta hoy $150 millones, y Apocalypse Now se convirtió en una de esas películas legendarias que pasaron pronto a ser parte de la historia del cine. Heaven's Gate. Esta película pretendía ser un gran éxito y terminó hundiendo
a uno de los estudios más legendarios de Hollywood. Y es que en 1979, Michael Cimino, que era un director muy exitoso que recién había ganado un Oscar por El Cazador, fue buscado por United Artists para dirigir Heaven's Gate, un conflicto de época donde unos ricos ganaderos se enfrentaban contra unos inmigrantes acusados de robar ganado. Y con la sinopsis, se puede oler que era una de esas películas que le hubieran mamado dirigir a mi viejito Martin Scorsese. Pero en ese entonces se le andaba en otro rollo. La cuestión es que United Artists estaba en serios problemas después de la renuncia de sus altos ejecutivos, y necesitaban un éxito rotundo tanto en taquilla como en crítica, y pensaron que la forma de conseguirlo era dándole toda la libertad creativa al director Cimino. Pero pronto se darían cuenta de su error, pues el presupuesto inicial, que era de aproximadamente $12 millones, terminó por superar los 40 millones gracias a retrasos constantes y múltiples repeticiones de escenas. Como ejemplo, hubo una secuencia relativamente sencilla donde un grupo de lugareños irrumpe en una habitación de hotel para despertar a un agente federal completamente borracho. El agente queda tan sorprendido que echa patadas a uno de sus visitantes y luego ahuyenta a los demás a latigazos. Esta escena se repitió unas 52 veces hasta que el director estuvo conforme. Y bueno, solo a Kubrick le salían esas mamadas de filmar tantas veces una secuencia tan estúpida y sencilla. Además, se construyeron sets enormes del viejo oeste. Transportaron un tren de vapor antiguo desde un museo de Montana por $150,000 y contrataron a 1,200 extras, todos ellos vestidos con auténticos trajes de época y muchos de los cuales recibieron lecciones de montar a caballo y disparar, y de cómo se organizaban las peleas de gallos. Ya saben, cosas esenciales para los extras. 6 días después de comenzar el rodaje, llevaban 5 días de retraso y habían gastado $900,000 en minuto y medio de metraje utilizable. El tipo era un lunático obsesionado con su visión de un western perfecto, pero al estrenar la película, la crítica lo destruyó. Vincent Canby de The New York Times publicó: "La Puerta del Cielo es un fracaso tan rotundo que uno podría sospechar que el señor Cimino vendió su alma al diablo y el diablo acaba de venir a cobrar". El corte que se estrenó era de casi 4 horas y era aburrido y pretencioso, lo que destruyó por completo la reputación de Cimino e hizo que United Artists fuera vendido, lo que prácticamente arruinó al estudio. Cabe destacar que United Artists era legendaria porque produjo varias películas de Chaplin, de Kubrick e hizo la mítica West Side Story, entre muchas más, lo cual hace que su desaparición con este bodrio sea más trágico aún. Con esto, Heaven's Gate es culpada de poner fin a la gloria despreocupada de Hollywood en los 70 y dar paso a los éxitos de taquilla corporativos de los años 80. Bien hecho, cabrón. Cambiaste la historia del cine, pero mal. Chale. Fitzcarraldo. Esta película no es tan conocida como las anteriores, pero su desastre en el set es uno de los más grandes mitos que todo cinéfilo debe conocer. Y les advierto que a partir de aquí, la lista solo se pone más escabrosa con las cosas que sucedieron en el set. Y bueno, aprovecho este segundazo para decirte que si te está gustando el video, no olvides suscribirte a BCX para más contenido así. Es totalmente gratis, te lo agradezco mucho. Fitzcarraldo es una película alemana que trata de un excéntrico amante de la ópera, que está obsesionado con construir una gran ópera en mitad de la selva amazónica. Y no pregunten por qué en el proceso también tiene que mover a un gran bote de vapor a través de la selva. Este pedo es una mamada y una locura. Pero también es una buena película. El director de esta locura es Werner Herzog, que era conocido por grabar en locaciones reales y remotas, ya que consideraba que grabar un estudio mataba la espontaneidad. Y bueno, actualmente también se le conoce como el responsable de hacer que Grogu sea un muñeco y no un monigote en CGI. Así que no está tan pendejo, amigos. Hay que darle chance. La cuestión es que su idea de hacer todo práctico lo llevó hasta el Amazonas, en el que se internó durante 3 años para crear una de sus mayores obras. Jason Robards, que ya había trabajado con Herzog, fue elegido inicialmente para protagonizar el filme al lado del mismísimo Mick Jagger, pero Robards se enfermó de difteria y voló de regreso a Estados Unidos para tratar la infección. Y más tarde Jagger también se bajó del proyecto por conflictos de agenda. Más bien se dio cuenta a tiempo del desmadre en el que se estaba metiendo. Debido a esto, el protagónico pasó a manos de Klaus Kinski, quien también ya había trabajado con Herzog, pero ya antes se había agarrado del chongo con el director, ya que años antes en el set de Aguirre, La Furia de Dios, Herzog le había apuntado con un rifle a Kinski y prometió que le dispararía y luego se mataría a sí mismo si Kinski insistía en abandonar el rodaje. Por si una amenaza de muerte no fuera suficiente, en Fitzcarraldo, los nativos también terminaron odiando a Kinski, ya que el líder de la comunidad nativa se ofreció a asesinar al actor si Herzog se lo pedía, a lo que el director dijo que no lo hicieran porque todavía le faltaban grabar algunas escenitas. Bien ahí, Herzog. Y para hacer más caótico todo,
el director decidió no usar ninguna maqueta o recreación para el asunto de mover un bote por la jungla. Este pedo era cine de verdad y no mamadas, así que insistió en mover un barco real de 320 toneladas encima de una montaña, lo que generó inmensas dificultades técnicas y físicas, o en otras palabras, hizo un puto desmadre donde le hizo la vida imposible a todos en la producción. El ingeniero brasileño que debía asegurarse que esta demencial idea se realizara, advirtió que había un 70% de probabilidades de que todo fracasara, y de que el peso del barco lo superara, lo cual ponía en peligro la vida de todo el staff y los extras. Pero a Herzog no le pudo valer más madre sus advertencias, y cuando el ingeniero renunció a seguir siendo parte de esta locura, Herzog contrató a 400 nativos a Guaruna y del Gran Pajonal, para que actuaran como los jornaleros de Fitzcarraldo. Pero tal como se le advirtió durante el primer intento, uno de los cables se rompió y el barco cayó hacia atrás, matando en el acto a uno de los indígenas, lo que obviamente detuvo las grabaciones. Para aquel momento varios extras habían contraído enfermedades, como malaria y hepatitis, básicamente por estar filmando en medio de uno de los territorios más peligrosos de la Tierra. Incluso en Burden of Dreams, documental que registra la catástrofe del rodaje, se puede ver cómo un miembro del equipo fue mordido por una serpiente venenosa. Ante la imposibilidad de recibir atención médica inmediata en la Amazonia, se le amputó el pie con una motosierra para evitar que el veneno se propagara. Ya saben, cosas normales de una película, ¿no? Y bueno, Werner Herzog fue galardonado con el premio al mejor director en el Festival de Cannes, aunque hoy en día lo meterían al bote sin escalas. Pero lanzada hace muchos años, la película lograría el estatus de cinta de culto, por su impresionante cinematografía libre de efectos especiales. Pero, ¿realmente valió la pena? Juzguen ustedes. Rust. Ahora vamos a un caso más reciente y que seguro muchos de ustedes recuerdan. Rust era un western americano que se hizo famoso por su fatal accidente en set y por involucrar a su protagonista Alec Baldwin como aquel que sostenía el arma. La película contaba con un presupuesto de tan solo $6 millones, lo cual hoy en día en el cine estadounidense es muy poco, y lo cual presuntamente desencadenó todos los problemas que vinieron después, ya que la producción buscaba reducir costos a toda costa. Esto afectó la calidad de la seguridad y el bienestar del personal. El equipo se quejó de que no se les pagaba a tiempo y de que se eliminaron alojamientos en hoteles. En los días previos al inicio de la filmación, Hannah Gutierrez Reed, la jefa de armamento de 24 años a cargo de las armas en la película, participó en un podcast llamado Voices of the West, en el que había admitido que no estaba segura de estar preparada para el trabajo. Esta película era su segunda vez siendo la armera principal. También admitió en el podcast que cargar balas de fogueo en un arma era lo que más le asustaba porque no sabía cómo hacerlo, y había pedido ayuda a su padre, el legendario armero Thel Reed, para superar el miedo. Ya en el rodaje, varios miembros del equipo abandonaron la filmación horas antes del accidente, expresando sus preocupaciones sobre los protocolos de seguridad en el set. Horas más tarde ocurrió la tragedia. Mientras Baldwin ensayaba una escena, junto a él estaban presentes el director Joel Souza y la directora de fotografía Halyna Hutchins. En dicha escena tenía que apuntar directamente a la cámara, pero cuando lo hizo, la pistola detonó disparando directamente a Hutchins en el pecho e hiriendo al director. Después del trágico suceso, la directora de fotografía Halyna Hutchins perdería la vida. El sitio web TMZ dijo, basándose en fuentes no identificadas relacionadas con la producción, que la pistola entregada a Baldwin había sido utilizada previamente por los miembros del equipo para practicar el tiro al blanco fuera del set, utilizando balas reales. Después de la investigación policial y tras 2 años en donde Alec Baldwin estuvo a punto de ir a la cárcel, finalmente la armera de la producción, Gutierrez Reed, fue declarada culpable de homicidio involuntario por no supervisar adecuadamente el armamento y permitir que munición real llegara al set. También se informó que las armas no siempre estaban bajo llave y que los protocolos de seguridad estándar no se siguieron. Después de todo, la película se completó años después de la tragedia y se estrenó en 2025. Es sobrado decir que fue un fracaso en taquilla, recaudando escasos $96,831 en un estreno limitado en Estados Unidos, dejando claro que esta era una producción totalmente maldita. The Crow. Muchos ya conocen la mayor tragedia del rodaje, la muerte de Brandon Lee y el misticismo que lo acompañó al compartir similitudes con la historia de la película, pero la realidad es que no siempre se conocen las verdaderas razones que originaron el accidente, y para sorpresa de nadie, también tuvo que ver con una gran negligencia y un bajo presupuesto como en Rust. La película de The Crow se hizo con $18 millones, lo que obligó a la producción a moverse de Los Ángeles a Carolina del Norte, donde las reglas laborales eran más laxas. Esto desató problemas graves desde el primer día de rodaje, donde un carpintero sufrió
grandes quemaduras en manos, torso y rostro por un impacto con cables de alta tensión. Otros accidentes que sucedieron en la producción fueron un obrero que se perforó la mano con un taladro, un doble que cayó mal y se rompió varias costillas, y el misterioso incendio de un camión con elementos de utilería. Y a todo esto se sumó un huracán que destruyó los decorados exteriores y obligó a la filmación a terminar el rodaje en los interiores que quedaron. Y cuando solo faltaban 3 días de rodaje, el 31 de marzo de 1993, media hora después de que los relojes marcaran la medianoche, Lee recibió un disparo que terminó con su vida. La escena en concreto era cuando los maleantes entraban a casa del protagonista, le daban una paliza y Funboy, interpretado por Michael Macy, le daba el tiro de gracia. Pero al rodar la escena, el arma disparó una bala de verdad en el estómago de Lee. Algo triste destacar es que Macy quedó gravemente traumatizado y durante un año fue incapaz de trabajar y jamás se recuperó totalmente del suceso, aunque ninguna persona fue inculpada penalmente del asesinato. Según reveló una investigación de The Telegraph y diversas pericias policiales, la negligencia que llevó a la muerte de Brandon Lee fue que cuando se acabaron las balas falsas y de fogueo, el equipo técnico decidió fabricar ambas de forma casera, sin los controles pertinentes. 2 semanas antes de la muerte del actor, se utilizaron por primera vez esas balas falsas para filmar un disparo desde un plano cercano, que a diferencia de las de fogueo, estas balas falsas resultaban más realistas cuando la cámara tomaba en detalle la punta de la pistola. Sin embargo, después de filmar dicha escena, nadie lo supo, pero un fragmento de plomo de esas balas quedó alojado en el revólver, y dicho fragmento sería el que terminaría matando a Brandon cuando días más adelante el arma volvería a ser disparada con una bala de fogueo. Después de la muerte de Brandon, el estudio de Paramount había decidido que la película jamás se estrenaría, y esta quedaría sepultada como una película maldita más de Hollywood. Esto obligó a los creadores a buscar a alguien más que financiara el proyecto, y quién mejor que el mismísimo diablo, Harvey Weinstein y su productora Miramax, los cuales le pusieron $8 millones al proyecto para terminarlo. Reciclando imágenes de Lee que no se habían utilizado y agregando digitalmente la cara de Brandon sobre el cuerpo de su doble, lograron estrenar finalmente una película que se volvería de culto, más por la tragedia que por su historia, aunque la muerte de Brandon se unió a la de su padre Bruce, como algunas de las muertes más misteriosas dentro de Hollywood, haciendo a muchos creer la teoría de que había un grupo de personas que querían a la dinastía Lee muerta, aunque todo apunta a una simple y terrible coincidencia. The Twilight Zone, The Movie. Este es otro rodaje tal vez menos conocido, pero aún más trágico que los 3 anteriores. En 1983, Hollywood decidió revivir una de las series más influyentes de la televisión, The Twilight Zone. La idea era ambiciosa, llevar su espíritu inquietante al cine con una película antológica dirigida por 4 nombres fuertes: John Landis, Steven Spielberg, Joe Dante y George Miller. El proyecto prometía ser un homenaje moderno al legado de Rod Serling, creador de la icónica serie. Pero detrás de cámaras, la producción comenzó a tensarse. El segmento dirigido por Landis exigía escenas nocturnas complejas, efectos prácticos y el uso de un helicóptero real volando a baja altura. La ambición técnica superaba las medidas de seguridad. Durante el rodaje en California, una explosión de efectos especiales descontroló la escena. El helicóptero perdió estabilidad y se precipitó sobre el set, terminando con la vida del actor Vic Morrow y 2 niños actores, Mika Dean Lee y Renee Shinji Chen, los cuales estaban trabajando en un horario no permitido para menores. El accidente paralizó la industria. El rodaje se detuvo. Hubo investigaciones penales y el director Landis, que estaba a cargo durante el incidente, enfrentó un juicio por homicidio involuntario del que finalmente fue absuelto. A largo plazo, el caso transformó para siempre los protocolos de seguridad en Hollywood, especialmente con el asunto de uso de menores y efectos especiales. Pero para muchos fue un caso que no vio justicia, pues aunque claramente John Landis era uno de los responsables del accidente, jamás pisó la cárcel. Y es más, unos meses después estaba dirigiendo el videoclip de Thriller para Michael Jackson, lo que dejó a muchos con un amargo sabor de boca, donde aparentemente el poder de John Landis le permitió salir impune de este atroz acto. The Conqueror. Y ahora llegamos al rodaje más denso de todos. En 1956, el magnate y productor Howard Hughes decidió apostar por una superproducción histórica, The Conqueror. La idea era ambiciosa, contar la vida de Genghis Khan, el gran guerrero y conquistador que detrás tuviera el carisma de una gran estrella de Hollywood. Para el papel, eligieron a John Wayne, un ícono del western que interpretaría al conquistador mongol. Desde un inicio el proyecto parecía una apuesta extraña. El casting generó dudas, pues John Wayne no tenía nada que ver con Mongolia, pero en los años 50 y hacer whitewashing era un miércoles cualquiera para Hollywood. Y con que John Wayne nomás guiñara tantito los ojos, parecía ser el trabajo correcto. ¡Hijos de puta! Dímelo
lo que ves? Carne y brócoli, dos tipos completamente diferentes. En general todos concuerdan en que la épica película más bien era una pendejada épica, pero el verdadero problema no estaba en el guión, sino en la locación. El rodaje se realizó en el desierto de Utah, cerca de St. George. Años antes el gobierno estadounidense había realizado pruebas nucleares en esa zona. El equipo filmó durante semanas entre polvo y viento, sin saber que el terreno estaba contaminado por radiación. La película terminó siendo una burla y un fracaso comercial. Con un presupuesto de producción estimado de $6 millones, apenas si recaudó 9 millones aproximadamente en taquilla. Pero las consecuencias más graves aparecieron después. Años más tarde, numerosos miembros del elenco y del equipo desarrollaron cáncer, incluyendo a John Wayne y al propio director Dick Powell. De las más de 200 personas vinculadas al rodaje, 91 desarrollaron algún tipo de cáncer en los años siguientes, lo que representa cerca del 41% del total. De esos 91 casos, 46 personas, alrededor del 21% del equipo, fallecieron posteriormente a causa de la enfermedad. El famoso actor mexicano Pedro Armendáriz fue otro de los afectados que, teniendo cáncer terminal, decidió acabar con su propia vida en 1963 tras ser diagnosticado. John Wayne, por su lado, fue operado en 1964 por cáncer de pulmón y en 1979 terminó falleciendo por cáncer de estómago. El costo por tan terrible película fue peor que una mala crítica o un fracaso en taquilla. El elenco y staff de la cinta pagaron con su vida haber trabajado en El Conquistador. Y aunque nunca se estableció una responsabilidad legal directa, el caso quedó como uno de los episodios más inquietantes de la historia de Hollywood. Y bien, estas fueron las películas con las producciones más terribles de la historia. Si te pareció interesante, no olvides suscribirte a VCX para más videos así. Yo soy Mr. X, nos vemos en la próxima.